14 de febrero de 1996, 30 años cumple este gran disco de los Caballeros de la Quema, o Caballeros de la Quema sin el artículo en plural, Perros, Perros y Perros, disco que sucede a Sangrando. Los dos primeros discos por ahí tenían una impronta un poco más oscura y más rockera. A mí me gusta mucho la discografía de Caballeros de la Quema. Para mí es una de las bandas que me voló la cabeza en los 90, que ingresó en el llamado nuevo rock argentino, que fue este pastiche que se armó para incluir a bandas relativamente nuevas, como por ejemplo Todos Tus Muertos, que ya tenían 10 años de trayectoria, Los Caballeros de la Quema, Ilia Kuriaki, Peligrosos Gorriones, El Otro Yo. Era una mezcolanza realmente, Juana la Loca, y ahí estaban los Caballeros. En este disco ya empiezan a fusionar o empiezan a salirse, no del todo obviamente, pero sí de esa tónica más rockera. Ya aparecen un par de baladas y es el preanuncio de La Paciencia de la Araña, que es el disco con el cual los Caballeros, y de la mano de su hit Avanti Morocha, se convirtieron en una banda hiper popular. Este es como el paso adelante. Para la crítica dicen que fue como el peldaño necesario para llegar a La Paciencia de la Araña. Yo no tengo mucho recuerdo de que este disco haya sido muy popular. De hecho, para mí, o tal vez en mi inconsciente o en mi pensamiento o en mi gusto por los dos primeros discos, Manos Vacías y Sangrando, tal vez me quedé con esos dos discos como voladores, y a este no es que lo dejé de lado, pero yo sí, estaba por ejemplo hasta estallar un temazo que lo hicieron junto a León Gieco, No Chamullés, otro gran temazo, reggae. ¿Qué pasa en el barrio? También con esa letra bien noble, bien Iván Noble, Jodido Noviembre, Laburo de Nenas, Tu Perro y Mi Gato, Los Tipos Duros No Bailan, Perreras. Pero si bien está bueno, No Chamullés para mí empieza a pegar después. Pero bueno, tal vez yo estoy equivocado y me hago cargo. Y es un disco que tal vez se sale de las tapas de los anteriores. El primero era una cava, se mostró una cava en donde se veía personas, bueno, un reflejo de lo que era el neoliberalismo que se vivió en la Argentina, con el desempleo, el cierre de trenes, de fuentes de trabajo y demás. Era una muestra cruda esa tapa. En Sangrando había como una especie de arcilla ahí, y bueno, acá dos, no sé, que son dos lagartos, dos perros copulando, al mejor estilo Canción Animal de Soda. Este arte de tapa, bueno, con la tipografía y el logo característico de los Caballeros, con esta Q, que es un clásico. Y como decía, este disco es la antesala de La Paciencia de la Araña, pero tiene, mientras haya luces en el bar, o mientras haya luces de bar, otro gran tema. Y aquí justamente los Caballeros, como decía, ya empiezan a no alejarse del rock, el rock un poco más hard rock si quieren llamarlo, pero ya empiezan a experimentar. 13 canciones tiene el disco, que fue publicado por BMG. Ya no sale por el sello Iguana Records, que era una subsidiaria de BMG, que tuvo su momento de furor, bueno, en los principios de los 90, publicó, por ejemplo, Anhelo, el disco de Masacre, que ahora no me sale el nombre, que tiene Mi Mami No Lo Hará, Galería Desesperanza, publicó Revolución de Juana la Loca, también Letal, el disco más, un temazo que tenía Mike Tyson. Era como una especie de, no como una especie, un subsello, por así llamarlo, de BMG, con el cual los Caballeros publican Manos Vacías y Sangrando. Y acá ya directamente BMG Ariola en ese momento,
Este trabajo que tiene, como decía, como invitados a León Gieco cantando Hasta Estallar, el Bebe Ferreira, el gran Bebe Ferreira trombonista, que muchos lo descubrimos a través de Los Intocables, Celsa Mel Gowland, gran cantante, que había publicado un disco triple X o XX, muy bueno, que lamentablemente no tuvo mucha difusión, pero que es un discazo a fines de los 90, que formó parte de Metrópoli, Dani Huira de Los Piojos, Beto Holguín, para los fanáticos de los Pérez García. En ese momento obviamente estaban formados los Pérez García, pero no tenían el éxito que tienen hoy en día. Beto Holguín participó como invitado en algunas canciones haciendo coros, y en este año, a partir de este 96, los Caballeros van a tocar junto a Sabina, después van a grabar con él Otro Jueves Cobarde. También son teloneros de The Cult, una banda que citaban como influencia. Se dan una serie de eventos importantes que son el presagio o el preanuncio de lo que vendría, que fue justamente Avanti Morocha. El arte de tapa, que está muy bueno. Este disco me lo compré, bueno, un par de meses después que salió, porque Los Caballeros de la Quema lo descubrí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social en ese momento, en la Universidad Católica de Santa Fe, con mis amigos y colegas Estanislao Jiménez Corte y Nicolás Peisojovic, y nos juntábamos a escuchar discos, aparecía MTV, y Los Caballeros de la Quema era una banda que nos había pegado allá por el 93, cuando, bueno, estábamos creo que en segundo año de la carrera, si la memoria no me falla, épocas de Cha Cha Cha, por ejemplo, Canal K, entre otros grandes programas de televisión. Y bueno, Los Caballeros con Carlito y Patri, esos dos temas que fueron los hits de Manos Vacías, bueno, a nosotros nos habían volado la cabeza. Y en este disco yo me acuerdo que tuve una cierta reserva porque esperaba un poco más de rock, pero con el tiempo, como me pasó con Dínamo, por ejemplo, de Soda, lo empecé a saborear de otra manera, a degustar de otra manera, y es obviamente un discazo. El line-up, el staff: Martín Méndez en guitarra y coros, Pablo Guerra en guitarra y coros, Pato Castillo en bajo, Martín Staffolani en saxos, Javier el Nene Cabo en batería, Ariel Garfield Caldara en Hammond y Rhodes, y Iván Noble en voz y coros y principal compositor. Producido por Jazz Haspen y el señor Eduardo Vergallo, grabado en el estudio El Pie. Y acá también, bueno, coach vocal, aquí aparece nuevamente Celsa Mel Gowland, como había hablado hace un rato, que fue parte de Metrópoli junto a Isabel de Sebastián y a Ulises Butrón, una gran banda de los 80, que el año pasado se cumplieron 30 años de su primer disco, Cemento de Contacto, y este año se cumplen 40 y 40 se cumplen de Viaje al Más Acá, el que tiene Héroes Anónimos, que versionó una década después y con mucho éxito Catupecu Machu. Y el diseño gráfico es de Laura Barsky. Este diseño, que es muy interesante, está muy bueno, que, como decía, se aleja de las dos primeras tapas o diseños gráficos de Los Caballeros de la Quema. Y bueno, un disco que, bueno, en los agradecimientos, voy también a los agradecimientos por acá, que se agradece a Los Piojos, bueno, a Olga Castreno, que trabajó con Andrés Calamaro, bueno, Cucho, que no sé si será Cucho Parisi, a León, obviamente, Carla Ritrovato, gran periodista de rock, Mario Pergolini y La Monada de Cualés, entre los agradecimientos. Y ahí justamente aparecen Los Piojos, Ricardo Mollo, Lito Cohen, bueno, una serie de agradecimientos en este disco, que acá vuelvo a mostrar, está como volviendo, afortunadamente, no sé si volviendo o llámenlo como quiera, bueno, del disco ni hablar, pero el CD también está como reapareciendo, lo cual yo lo celebro mucho. Este disco es original, cuando salió en el 96. Fíjense toda la data que hay, todo lo que van a encontrar, que
En lo digital no lo van a hallar. Ojo, no estoy despotricando contra lo virtual porque gracias a diferentes plataformas uno pudo descubrir o redescubrir bandas y eso es muy importante. Pero esto para mí es clave. Es clave. Todos decimos nada, otro gran tema, Tu perro y mi gato. Es un muy buen disco este que, como decía, lo fui redescubriendo con el tiempo, porque yo venía con esos dos primeros que para mí fueron dos masazos, y este es como que me costó la digestión o poder encontrarle la vuelta. Además fue el primer disco que los Caballeros se toman un tiempo para sacarlo, porque Manos Vacías es del 93, Sangrando del 94 y acá pasan 2 años hasta la publicación del disco. Y esto que decían los CDs, los discos, que es buenísimo, prohibida su regrabación en todo o en parte, su alquiler o préstamo, disco, escultura, industria argentina, bueno, muchos. Yo recuerdo que EMI, allá por el 2003, sacaba unos CDs con algo encriptado, quienes lo hayan tenido por favor que lo comenten, y supuestamente no se podía pasar a MP3 ese CD. Estaba el disco de los Super Ratones Urgente, un disco de Jane's Addiction, pero después le encontraron la vuelta y bueno, fíjense lo que había que hacer, grabar de CD o pasarlo a MP3. Hoy en día esto parece como algo arcaico, el abuelo de los Simpsons, parezco contando historias, pero era así. Este disco está cumpliendo 30 años, sí, hoy 14 de febrero, día de San Valentín. No sé si tuvo alguna idea en especial o si se lo habían fijado para sacarlo en esta fecha. No tengo idea, sinceramente. Los Caballeros de la Quema, que bueno, a principios de los 2000 se separaron, como todos sabemos. Iván Noble comenzó una interesante carrera solista, han vuelto allá por el 2017, sacaron un disco el año pasado. Para mí me gusta mucho Iván Noble solista, pero no cambio por nada a los Caballeros de la Quema. Para mí los Caballeros de la Quema son una de las bandas más importantes, ni hablar de los 90, que con su lírica, con su música, su densidad y sobre todo con esos dos primeros discos fueron decisivos en el llamado nuevo rock argentino. No, qué nombre tan trillado. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? A mí, como ya dije, me gusta mucho ¿Qué pasa en el barrio? Y no chamullés porque es la más conocida, pero bueno, creo que es la primera que escuché antes que Hasta estallar. Y también Tu perro y mi gato, porque es una canción, yo diría hedonista, pero con un tono muy como rara la canción, y me encanta, y me encanta. Los cierres de discos, por lo menos hasta acá de los Caballeros, eran bastante densos, con canciones largas y demás, que estaban buenísimos. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? ¿Cómo lo recordás? ¿Lo tenés en CD, en cassette? No sé, ¿lo escuchaste en Spotify? Pegale una escuchada. Si te gusta Iván Noble o Los Caballeros, lo descubriste el año pasado, pegale una escuchada a este disco que cumple 30 años y andate también para atrás a Sangrando y antes a Manos Vacías, pero hoy son 30 años de este disco. Comentario, me gusta, y ya que estamos, te suscribís, que no cuesta nada, y te lo agradecería muchísimo, porque la idea de este canal es que haya reciprocidad y feedback, y que ustedes también me cuenten anécdotas, o no sé, mi viejo tenía este cassette o este disco, este CD, lo escuchaba, y de ahí, bueno, cuéntenme las anécdotas que a mí me encantan. Y bueno, un día como hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, según el calendario y demás, Día de los Enamorados, se publicaba hace exactamente 30 años este gran disco de los Caballeros de la Quema, Perros, Perros y Perros. ¿Lo sabías?